Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Verdad o Mentira. En este jueves vamos a recuperar nuestro formato de tertulia. La semana que viene, me parece que es el miércoles y el jueves, tenemos el Estado de la Región. Se reúnen en el Parlamento los 35 elegidos y bueno, pues hablarán de lo divino y lo humano. Espero que sea bastante más interesante que la moción de censura que hemos tenido estos últimos días. Para hablar de todo ello, tres buenos amigos, no solamente míos, sino también de ustedes, como son Jesús Herrera, muy buenas noches. Buenas noches. Como es Manuel Ángel Castañeda, muy buenas noches. Buenas noches. Y como es Juan Orozamena. Hola. Muy buenas. Noches. Pues venga, recuperamos y vamos rápidamente porque tenemos que tocar diferentes palos. Ayer fue un día, ayer recuerden jueves, hoy, no, estoy perdido. Hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones, 15 de junio de 1977. También tocaremos ya al final. Pero lo que me interesa es que nuestros contertulios comentemos entre todos, en formato tertulia, cuál es el estado de la región. Pues es una buena pregunta, que ¿quién quiere romper el hielo? Yo empiezo con una frase, por estar aquí el primero, no a la derecha, sino a la izquierda de Manuel Ángel, ¿no? Yo empiezo con una frase y así abrimos el fuego, lo que dijo Revilla, nada más tomar posesión. No vamos a poder hacer nada esta legislatura. Eso dijo. Mi papel a partir de estos 4 años, dado que no hay dinero, eso lo dijo, es textual, lo dijo así, va a ser reivindicativo, lo que no ha hecho Nacho Diego durante 4 años. Y la primera vez que tenga un roce, una fricción, seré fulminante con el gobierno de Madrid. Eso dijo hace 2 años Miguel Ángel Revilla. Entonces, han pasado 2 años, dijo que no iba a poder hacer nada, yo creo que no ha hecho nada, el gobierno, porque él representa, y ha sido fulminante como dijo. Perfecto. Manuel Ángel. Bueno, yo creo que Cantabria sigue en la misma línea que ha tenido en los últimos 5, 10, 15, 20 años, que es muy poco a poco ir a ese declive constante que, para hacer un poco de memoria, nos ha llevado de ser, cuando en España nos dividíamos en provincias y había 50 provincias, Cantabria era la 6ª en renta per cápita, en nivel de bienestar, y ahora somos la 23, puede que ya seamos la 24. Ese es para verlo en perspectiva, porque quizás ver los 6 últimos meses, el último año, pues se ve poco. Las cifras están ahí y nadie las ha dado por malas. La deuda crece, como bien ha dicho Juan, no parece que haya inversiones importantes y, sobre todo, yo creo que nos están ahora mismo mareando con dividir el dinero público en diferentes compartimentos para que se echen la culpa unos a otros. Que si Madrid no me da dinero, pero bueno, si somos autónomos, ¿qué problema hay? El gobierno regional tendrá y tiene muchos recursos. Madrid, lógicamente, echa la culpa a Cantabria porque dice, bueno, es que no hacen nada, y así sucesivamente. Jesús. Bueno, pues yo creo que mi resumen de estos 2 años de legislatura, o al menos en lo que al gobierno se refiere, es que yo creo que ha hecho poca gestión y mucha política, ¿no? Poca gestión tiene que ver con lo que ya habéis comentado. No hay logros tangibles, no acaba de verse un modelo, los indicadores económicos en general han sido malos, más allá de las cifras turísticas, de la creación o de la lucha del paro en la temporada estival, pero ya se sabe que es un empleo precario, de poca calidad, de alta temporalidad. No hay logros tangibles, no hay proyectos importantes. La industria es un poco de subsistencia, el gobierno invirtiendo con diversas fórmulas en SNIAC, en Sidenor, en GSV, para que no se caiga el empleo en comarcas importantes. Yo creo que en ese terreno de la gestión hay poco que destacar. Justamente esta ofensiva de estos días contra Madrid es un poco eso, señalar el enemigo exterior, culparle de todos los males para disimular en alguna medida las carencias propias, ¿no?, en la gestión. Sí creo que han tenido habilidad en la política. Por primera vez es un gobierno en minoría y que ha tenido cintura para primero lograr el apoyo de Podemos para la investidura y para el primer presupuesto. Luego, cuando se agotó esa alianza externa, pillaron a Ciudadanos
que les ha aprobado el segundo presupuesto y que les mantiene un poco. Y en ese sentido yo creo que el Gobierno ha tenido habilidad. Luego a lo mejor tenemos tiempo para hablar de cómo les ha ido a los demás, de la división que hay en todos los partidos, y el único que logra tener la casa en orden es el presidente Revilla, y que quizá llega hasta Ecuador de la legislatura quizá con un optimismo justificado de acariciar eso que ha sido siempre su sueño, por primera vez ganar unas elecciones. Aunque pues hasta ya aquí, veremos. perdona Valentín, hasta aquí la tertulia de hoy. Les invito, visto lo visto y conocida las respuestas de nuestros invitados, les invito, si quieren ver a partir de ahora el partido de ascenso a segunda entre el Cádiz y el Tenerife, o el otro partido de fútbol sala, les invito entre el Barcelona y el Movistar, porque aquí no hay más que hablar. Bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo cuando hablo con los políticos, Juan cuando habla con los políticos, Manuel Ángel cuando habla con los políticos, Jesús cuando habla con los políticos y plantea estas mismas respuestas que han dado mis compañeros, que yo suscribo totalmente al 100%, la respuesta de ellos suele ser, sois muy exagerados. Cantabria no está tan mal como estáis trasladando a los ciudadanos. Artículo primero, si vamos a contestar. Si hay que entrar al detalle, porque nos pides entrar al detalle. Yo creo que son los 2 años de la legislatura de los últimos años. Estamos en esa post-crisis o saliendo de ella a nivel general o a nivel grande, donde más se ha visto la desunión que hay en el gobierno, si hay que entrar al detalle. Yo creo que Miguel Ángel Revilla está más solo que nunca, hablo del gobierno, hablo de sus compañeros de gobierno. Quiso subir el IRPF, Podemos dijo que no. Quiso hacer una reforma fiscal, Ciudadanos dijo que no. Todo esto funciona así, que es lo que ha dicho Jesús, sí, que ahora ya no es en minoría, pero ha funcionado de esta manera. Hubo 2 prioridades, nada más sentarse, que fueran por el empleo y por el sistema productivo, el famoso modelo productivo, lo de toda la vida, lo que ellos llamaban nuevo modelo productivo, el nuevo rumbo que tenía que coger Cantabria, y de eso no se ha hecho absolutamente nada. Han discutido el PSOE y el PRC por la ley del suelo, una cosa importantísima con el Ayuntamiento de Santander, que el PRC está como loco, estaba por ponerse de acuerdo con Íñigo de la Serna y con el Ayuntamiento, antes de que fuera ministro. Es decir, todo lo que se está viendo en estos 2 años. En estos 2 años que dice Jesús que hay más política que otra cosa, gestión ninguna, y estoy de acuerdo, pero la política que se está viendo que no tiene ninguna fuerza, no han hecho nada, o sea, ninguna fuerza de nada. Ya no quiero entrar en la política de lo de la fuente de hoy y de ayer, lo del Ayuntamiento y el Gobierno y demás. No hacen absolutamente nada. El presidente nuestro, que es mío también, Miguel Ángel Revilla, lleva sin enterarse de lo que va a la fiesta, voy a decirlo así de crudo, porque es cierto y se entera por ciertos consejeros, porque no lo sabe. Cuando lo de Valdecía no entró, Miguel Ángel Revilla no lo sabía. Dice, no me digáis eso, que eso no puede ser. No hablo de hace tanto. Quiero decir, ¿qué han pasado estos 2 años? No ha pasado nada. ¿Ha habido mucha política? Habrá habido mucha política en los platós de televisión, cuando ha ido el presidente a hacerla, que seguramente la hará a su manera. ¿Aquí qué política ha habido? Podemos hablar luego del PP, que yo creo que está siendo fundamental para el devenir de estos 2 últimos años que quedan. Creo que va a ser fundamental y determinante para la actitud que pueda cada uno. Pero estamos analizando lo que ha hecho el Gobierno. El Gobierno de Industria no tiene Sodercan. La repartición o el reparto que se hizo al primero de la legislatura fue determinante también para el devenir de cómo iba a ser la legislatura. ¿Qué hace Martín? ¿Qué hace el consejero Martín, tan eficaz, que todo el mundo le valora y demás, sin Sodercan? ¿Qué hace Industria sin Sodercan? Digo que para mí me parece fundamental para avanzar. ¿Dónde está el nuevo modelo productivo? Que llevamos aquí hablando semanas y años, hablando del nuevo modelo productivo. ¿Qué pasa con el empleo? Los datos que están saliendo ahora mismo, que estamos, pero vamos, todos son con fecha, todos son malos y precarios. Y dijo el presidente y la vicepresidenta que lo iba a cambiar. Estamos igual que los demás. Han bajado de 3.000 y pico de parados, que se han creado los puestos de trabajo y han empezado a trabajar, igual que en el resto de España. Es más, a peor velocidad y distinto que el resto de España. Es decir, no se pueden poner ni una sola medalla. Coño, hemos bajado el paro, vale. Y ha crecido la deuda. No, pero lo hizo Nacho Diego. No, es el doble exactamente desde 2011. Y llevamos 6 años desde 2011. Es el doble. Son 2.900 millones de euros. Una comunidad como esta.
Que Vallecas lo lleva un alcalde pedáneo y tiene 900.000 habitantes, 780.000. No, yo creo que si quieres entrar al detalle, que antes has querido que vieran algo tal, pues entramos al detalle, pero esa es la realidad de las cosas. Somos lo que ha dicho Manuel Ángel Dante. Llevamos 25 años con la misma canción y nos estamos quedando calvos, los que nos quedamos calvos, hay otra gente que no. Quiere decir, y nos estamos quedando calvos y seguimos con las propuestas. Oye, ¿qué pasó del modelo productivo? Oye, el empleo, prioridad, el empleo, la calidad del puesto de trabajo. Pero Juan, vamos a ver. Nos ha hecho una pregunta que yo creo que es verdad que muchas veces los políticos la hacen. Bueno, pero Cantabria no está tan mal. Y en efecto, Cantabria no está tan mal. ¿Por qué? Porque Cantabria ha sido, antes he puesto un ejemplo con datos, una región muy rica a nivel comparado con el resto de España. Éramos una de las provincias más ricas de España, porque teníamos una ganadería muy potente que daba mucho dinero, una industria bastante buena, el turismo era, bueno, una cosita para tomar el postre, y además había mucho dinero embalsado de ventas de terrenos, de migrantes que vinieron y que lo colocaron a plazo fijo en acciones del Banco Santander, en acciones y todo eso generaba dinero. Pero esto tiene una inercia, cuando ese empuje se ha frenado, es lo que ha dicho Juan, los datos ahora de Cantabria es que crecemos menos que la media de España, que la media, no que las mejores, no, que la media de España, la deuda crece más que la media de España y el empleo pues va al trantrán y nos obnubilamos con el turismo. Vamos a ver, es que esas cosas yo creo que tenemos que tenerlas claras. En toda Cantabria hay menos plazas hoteleras que en 1 kilómetro de la Costa del Sol. Por tanto, sí, Cantabria se ha llenado. Bueno, bien. ¿Y qué me cuenta usted con que Cantabria se ha llenado? Ojo, los fines de semana. Entre semana los hoteles tienen plazas y si no, hagan la prueba de intentar reservar y verán cómo hay. Por tanto, es que nos autoengañamos. Pero yo creo que fundamentalmente en España y en Europa en general hay un problema. Cambio de modelo productivo. ¿Pero qué pinta el gobierno haciendo el cambio de modelo productivo? ¿Pero qué me cuenta usted? Lo tendrán que hacer los empresarios. Mira, hay una manera de cambiar el modelo productivo de hoy para mañana. Que Cantabria diga, renunciamos al 30% de los impuestos que están pagando las industrias. Los que quieren venir, que vengan. Hay que recortar. De acuerdo, habrá que recortar de otras cosas. A lo mejor hay que tener una educación más barata, no peor, más barata. Una sanidad más barata y otras cosas más baratas y menos burocracia. Es decir, a mí, una experiencia que yo les invito a los espectadores de Popular TV es que cuando pasen por el centro de Santander se fijen en los portales esas plaquitas que pone oficina de no sé qué del Gobierno de España, oficina de no sé qué del Gobierno de Cantabria. ¿Pero cuánto nos cuesta todo eso? Y tenemos edificios vacíos que son propiedad del Gobierno. Pues en esas cosas. Ahora, desde luego, cambio de modelo productivo, bajar impuestos a las empresas y veremos cómo empiezan a llegar aquí empresas. ¿Que eso supone tener menos dinero? Por supuesto. Pero no lo han hecho. Por tanto, seguimos igual que hace 20 años, 25 pero y no 30. Pero no lo hacen porque la subsistencia política es decirle a la gente que va a haber más dinero para sanidad, más dinero para educación, más dinero para dependencia. Es decir, vamos a gastar más. Ahora, ¿dónde lo ganamos? Eso no. Eso no se explica. Pero hay una cosa, perdona Jesús, que seguramente quieres aportar aquí. Hay una cosa que yo no puedo entender. No, cuando tomaron también el gobierno. Oye, hay que recuperar la sanidad y la educación y el bienestar social. ¿Qué es que hay que recuperar? Que Nacho Diego y el gobierno de la nación arrancaron y arramplaron con ello. Quitaron todo eso. Digo yo, eso no es verdad. Yo pienso que no es verdad. Es decir, no es verdad en la medida que sigue exactamente igual. La asistencia sanitaria sigue siendo de una calidad extraordinaria en España comparado con el resto de Europa y comparado con el mundo. Sigue siéndolo después de los 4 años de mayoría absoluta y lo sigue siendo después de 2 años de estar en precario como ha estado el gobierno hasta ahora. Y en Cantabria mucho más. Lo que no tiene sentido es que la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria diga que hay que volver a la educación, a reinvertir en educación y en sanidad, cuando el 78% de la población de Cantabria dan un 7 a la sanidad de Cantabria. Pues, ¿qué me estás contando?
No, eso son cifras. O sea, el 77 o 78% de Cantabria, son valores de hace 2 años, porque esas encuestas las hacen cada 4 y tal. Dice que está contenta con la sanidad en Cantabria y tú dices que no hay derecho lo que ha hecho el PP con la sanidad de Cantabria, pues ¿qué ha hecho el PP con la sanidad de Cantabria? Yo te lo digo, hacer crecer la plantilla global de la sanidad en Cantabria durante los 4 años de gobierno del PP en aproximadamente 800 puestos de trabajo. Pero ¿por qué no se explica eso en la prensa y en las televisiones y los políticos no lo explican para que la gente lo entienda? Y ya acabamos con la monserga del bienestar social, de la educación y de la sanidad que lo ha destrozado el Partido Popular. Me da igual el Partido Popular, que lo ha destrozado quien sea, cuando no es verdad. Es que no se ha privatizado Valdecilla por privatizar servicios que no son de asistencia sanitaria. A lo mejor eso es una buena pregunta, porque los partidos políticos, sobre todo los que tienen la responsabilidad de hacer oposición, no aprietan un poco al gobierno. Ya hemos dicho que en la gestión hay poco que decir. No podía ser de otra manera cuando hay un presupuesto tan escaso y el 80% se dedica a la sanidad, a la educación, los servicios de empleo, exactamente igual que el pago de la deuda, en la legislatura que se lleva un buen anterior. pico todos los años. Y el sector del empleo que más crece es el de la educación, cuando no hay ni siquiera oposición, es decir, a base de contratar interinos va creciendo la educación. Bien, con ese panorama de inacción, bueno, mi impresión es que nadie le aprieta las tuercas al gobierno. Totalmente de acuerdo. Ahí está el Partido Popular, que lleva 8 meses sin preguntar al presidente en la Cámara, sin preguntarle nada. Porque claro, lo primero que le dice, oiga, ustedes no están para dar lecciones, pongan un poco de orden en casa. Ciudadanos, que todavía no le ha dado tiempo a sacarle partido a su capital político importante, ya tienen un lío interno. Los de Podemos quieren criticar a Revilla cuando le invistieron hace mes y medio. Bueno, dice, bueno, ¿cómo es posible que...? Bueno, pues porque nadie les aprieta al gobierno. ¿Y por qué no lo hacemos los periodistas, Jesús? Bueno, yo creo que si lo hacemos... Lo estamos haciendo en este tiempo. Lo estamos haciendo en este momento. Pero estábamos hablando de hacer un balance del Ecuador de la legislatura cuando llega el debate sobre el estado de la región. Bueno, ese es el estado de la región, del gobierno y de los partidos de la oposición. Pero es que además yo creo, honestamente, que la tarea de los periodistas no es hacer la oposición. No, digo informar. Pero perdona, o de la supuesta verdad. Pero informados están, es decir, las cosas se cuentan. Otra cosa es que, vamos a ver, que no se hagan campañas. Es decir, para mí informar es hoy mismo, pues en el diario Montañés yo he leído que hay un juez que ya pide que 3 tesoreros, exdirectores generales de deportes, deportes tienen que pasar para explicar eso. Lo cuentas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué tendrán que hacer los señores del diario a partir de ahora? ¿Contarlo todos los días en portada? Pues no, perdona. A partir de ahí, si lo consideran oportuno, como bien dice Jesús, le preguntarán a Revilla y decir, oye, ¿qué pasa con esto del Racing y que tienes tres consejeros que tienen que pasarse por los juzgados? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Tú acabas de decirlo, con esos dineros que estamos, ellos dicen, invirtiendo. Bueno, si lo dicen ellos, en empresas en Reynosa y tal. Pero si es una empresa privada, bájenle usted los impuestos, pero no me le dé dinero para que se los metan en el bolsillo. Haciendo, perdona, Manuel, la incidencia lo que estamos comentando y ante la mano tendida de Juan, que cada uno de los medios contémoslo. Yo siempre cuento lo mismo. Y la respuesta de los políticos es, ¿cómo eres, Claudio? Yo a mí los números no me salen. O sea, a mí los números no me salen que el margen de maniobra de nuestro gobierno regional, sea el que sea, tenga un margen solamente de un 20%. Y los números no me salen con un 70% de hipoteca desde el momento que se firman los presupuestos. A mí los números no me salen. Y cuando esto mismo lo traslado a los políticos, dice, bueno, es que no es así exactamente. Y da la sensación que lo que quieren ellos, que no les toques las narices, que les dejes en paz, porque esto, pues bueno, si no lo pagan los verdes, los pagan los azules, y si no, los amarillos. Y este es el verdadero problema que tenemos aquí en esta región,
Y con datos que estabais comentando. Últimamente, la oferta, los sindicatos tienen mucho poder. Vamos a ver, yo soy consejero, para que no se me metan conmigo, pues es muy sencillo. Les digo a los sindicatos, ¿qué necesitáis? Y me dicen los sindicatos, oye, pues 100 profesores, te voy a dar 200. ¿Se acabó el problema? Ahora, luego llega mayo y no tenemos para pagar. ¿De dónde sacamos para pagar la nómina de esta gente? Y luego leemos en el periódico, en el diario Montañés, Cantabria está dado un 145% más. Entonces, ¿qué hacemos? No, es que ya estáis, porque ya se oyen cantos, ¿no? Se oyen cantos, no, ya estáis con Castilla. Nadie está hablando de Castilla. Nadie está hablando de Castilla. Estamos hablando de nuestros propios números, que es que así no vamos a ninguna parte. Entonces, los medios de comunicación hacemos lo que tenemos que hacer, pero los que verdaderamente tienen que cambiar están ahí arriba, en la calle alta. No hay ningún proyecto de comunidad, no hay ningún proyecto de región económico, ni político. Además me atrevería, quizás sería otra hablar del proyecto político, que no la fuerza tiene que ser económico, no tiene que ayudarse, pero no hay ningún proyecto económico desde hace 30 años en esta comunidad autónoma. Que no me vuelvan loca, que el único loco. Bueno, estamos en días que puedes... semáforo, puedo decir lo que no, quiera. estamos en días donde, bueno, se admite todo. Vale, pues lo que quiera que ellos decir. Bueno, que yo estoy dispuesto a aceptar lo que sea, dentro y fuera del armario. Es decir, que no hay ningún proyecto, que no le hay. Aquí nos hemos engañado todos con el dinero que vino de la Unión Europea, con la transformación que ha tenido esta comunidad con el dinero de la Unión Europea. Que es verdad, que esto ha cambiado como lo de noche a la mañana, en 15 años. Pero por Dios, si es que yo creo que habrá que viajar un poco y la gente que salga un poco en coche por Austria, por Hungría, por ahí, a ver las carreteras que tienen, a ver lo que tiene esta comunidad. Pero si este es el paraíso terrenal. Pero claro, todo eso fue un boom de toma, hasta que cojas el 100% del nivel medio de la comunidad europea, que así fue. No hay ningún proyecto. Y los proyectos no son, yo no tengo particular manía al presidente Manuel Ángel, los proyectos no son ir a los platós. No puede amenazar el presidente de la comunidad autónoma al presidente de la nación, sea quien sea, Zapatero, quien sea. Pues te vas a enterar que voy a ir por todos los platós. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero ¿esto qué es? O sea, la gente que se siente un poco... Pero Juan, si me permites la ironía, claro que hay proyecto en Cantabria, pero clarísimo, seguir en los cargos. Es decir, ¿cuál es el proyecto del PRC? Los que mandan en el PRC, seguir en los cargos y, si es posible, tener más cargos. En el PP lo mismo, en el PSOE lo mismo, en Ciudadanos lo mismo. Por lo tanto, ellos están cumpliendo su programa, que es tener cargos, moverse, hacer que hacen, porque eso sí, el teatrillo del ir a ver cosas y no sé qué, todo eso se hace muy bien. Y luego... Un viaje a China con un empresario. Sí, ¿no? Y luego, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues el objetivo está claro, es decir, ha habido algún alcalde de estos de los pueblos, en Castilla recuerdo uno, que lo dijo muy claramente. Bueno, ¿y cuál es su proyecto? Pues salir reelegido. Pues claro, naturalmente, ese era su proyecto. Bueno, pero sí hay una sociedad civil en Cantabria, aunque la gente se niegue. Yo me niego a decir que, como mucha gente dice, que Santander y Cantabria está vacío, no hay una sociedad civil. Sí, aquí hay sectores. Yo te quiero hablar del Ateneo, que por supuesto... Pero no Santander sí se mueve, no digo Ateneo... Pero no ¿Pero en qué se nota, Juan? No eso de que hay una sociedad civil. ¿Cómo? Yo lo noto. ¿Tú no lo notas en la calle cuando hablas con unos No, otros? especialmente. Yo creo que la sociedad civil se manifiesta A través de grupos en de su mayor presión. esplendor Sí. cada 4 años y, No, eso no es y lo sociedad que te civil. dan. La sociedad Bueno, civil para yo mí- que yo no la percibo, pero oye, no sé. A ver, tú has visto, y perdona, No estamos discutiendo nada. vamos a ver, Estamos tú- estamos de no, acuerdo que sí, no. pero tú fíjate, ahora mismo, yo creo que con parte de razón, el gobierno de Cantabria está exigiendo que el gobierno de España cumpla el dinero de Valdecilla, que además los propios del PP dijeron que con una enmienda en el Senado lo iban a arreglar. Papelón importante. Bien, ¿tú has visto que haya salido 2.000 personas a la calle para decir, oiga, la pasta? La sociedad civil sale. no tiene que salir con un cartelón Sí, a la calle. sí, Yo sí, creo cómo que no, cómo no, Yo lo llamo naturalmente. sociedad civil, son No, los sectores o que tú, pueden presionar oye, en todo, en no lo sé. cultural, en lo económico, Pues como sí, ocurre en el País Vasco, pero como ocurre antes en Cataluña. tú has visto que haya habido un movimiento, es decir, vamos a enviar cartas a todos los medios de España, cartas al director, WhatsApp, no sé qué, para decir que en Cantabria se nos han robado 40 millones en 2 años del dinero de Valdecilla. No se mueve nadie. Y es más, hablas con uno en el bar y te dice, claro,
claro, pues tienes toda la razón, pero sí es que esto es una Ya. vergüenza. Pero Mira, no, O sea, yo creo que la sociedad civil no creo pero que verás, no, sí, pero verás, estarán sí, jóvenes, ¿eh? sí, Yo creo que Pero no. Ángel, no querrás dejar entrever que encima la culpa lo tenemos los ciudadanos. Naturalmente. 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 Pero es que déjame terminar. Y te dice, sí, tienes toda la razón. Mira, vamos a mandar esta carta, firma aquí. Ah, no, yo firmar no, ¿eh? No, yo no, porque eso ya, los periodistas estáis para eso, pero yo, ¿cómo voy a ponerle ahí el nombre? A ver si luego me pasa algo. Es decir, No, pues entonces dime la sociedad civil, que yo creo que esa tú es la realidad. piensas que el País Vasco la tiene. Sí. ¿Cuándo han salido a la calle? no les hace falta. Claro, ¿Por porque qué? tienen sus canales para Naturalmente, presionar de esa no, manera. claro. Yo hablo de eso. No, bueno, de salir a la calle no, con, pero con una perdona, pancarta. no, pero es que te puedes organizar, es decir, en el País Vasco, en Cataluña, Antes, Cataluña, ¿eh? antes, ahora ya no. Y ahora hay creo que- muchos grupos que están en torno a los empresarios, a los sindicatos, pero que están en estas cosas, no están solo en mantenerse en el cargo. Es decir, ¿tú has visto que los sindicatos de aquí en esto mismo de Valdecilla hayan salido? No. Bueno, ya tuvo buen cuidado este gobierno, casi lo primero que hizo es recuperar la concertación social que el anterior gobierno se había cargado para garantizarse, naturalmente, a costa de una tarifa, la paz social. En los 2 últimos años he estado, bien es verdad que desde una terraza, viendo los actos del 1 de mayo. Las alusiones de los representantes sindicales al gobierno de Cantabria han sido 0. Todo está bien. Que era cuando en la anterior legislatura no se firmó, no hubo concertación social, bueno, eran leña. Sí, pero mil. La situación no ha cambiado mucho, pero digamos, la concertación social así está funciona, así funciona. implantada y pagada. Y así está. Y luego lo que dices es lo de Valdecilla. Quiero decir- No, pero es un ejemplo. No, pero te voy a poner el ejemplo Vamos, hay muchas de cómo cosas. funcionamos. A través de nuestros representantes, que son los partidos políticos. Votes o no, los representantes en una democracia liberal y participativa y representativa es esa. ¿Cómo pueden unos diputados del Partido Popular y del Gobierno de Madrid, de Cantabria, presentar una enmienda sin que lo sepa nadie? Ni el PP de Madrid, ni el PP de aquí. Pero ¿cómo que no lo Oficial. Pero lo sabrían todos, ¿cómo no? Nadie. Bueno, había hasta un compromiso de Rajoy No, para he dicho pagar eso. Valdecilla. No dice la enmienda. Digo la enmienda. Pero vamos a ver, Los perdona. senadores de Madrid del Partido Popular metieron la enmienda y antes de las 6:30 de la hora que te cerraba el plazo para las enmiendas, mandaron un WhatsApp a quien fuera y dijeron, oye, dejamos de meter una enmienda de esto. El Partido Popular de Madrid, que lo controlaba Arenas, y lo controla Arenas, lo del Senado, lo de las enmiendas, lo de arriba, se enteró y lo paró. No, Dice, bueno, ¿pero esto no, qué? no, Pasó perdona. ahí, no, me refiero, Han no. parado todas No las es- enmiendas no es así, sí. para no complicar los presupuestos del Estado. Sí, esa es la razón. Claro, bien, pero... No, pero si vamos lo a que ver. voy es la Pero desunión el error- en a general, ver, pero- cuando no lo sabía nadie. No, pero, Oye, Juan, yo soy perdona. del Partido Popular o del Partido Socialista, voy a hacer una enmienda, soy un diputado de Cantabria o de Aragón y mi grupo parlamentario. Pero de me Madrid extraña a lo mí sabe. que los de aquí se atrevan a plantear nada sin haber consultado a Madrid. Pero bueno, me extraña mucho, la verdad. Pero es que el Pues te lo error, vuelvo a repetir, sí. el error es de base. Es decir, ¿por qué eso hay que presentarlo en el Senado? Es decir, No, perdona, es que no es la perdona. discusión esa, hombre. Quiero No, decir, de cuando- qué mal vamos todos de esa manera, hombre. cuando No. los presupuestos están redactados y se van a llevar a aprobación, hombre, lo menos que podemos pedir a los diputados de Cantabria es que se los lean y digan, hombre, faltan lo de... Aquí no está lo de Valdecilla. Llamen al ministro, al subsecretario de turno y le digan, oye, tío, mete lo de Valdecilla que os habéis equivocado. No, es que no tenemos dinero. Pues entonces vamos en Cantabria a armar la gorda. Y además no vamos a votar los presupuestos. Correcto. Es Pero, interesante ver... insisto en lo de antes, ¿cuál es el programa político? Seguir de diputado, por tanto, amén a lo que digan en Madrid. Y Es punto. interesante ver la lista de beneficiarios de los presupuestos del Estado, de los, digamos, partidos de ámbito regional. Desde luego el PNV, pero ahí está Nueva Canarias, el Foro Asturiano, la UPN. Todo ha dicho, bueno, mi voto vale poco, pero aquí está, pero cuesta esto. En Cantabria solo hay representación de los dos partidos importantes y Siguana, por supuesto. Pero yo, sin llegar a eso, yo creo que es una completa injusticia que el gobierno central no haya pagado las obras de Naturalmente, Valdecilla. naturalmente. Gobierne quien gobierne.
A mí me da igual que Es haya un- sido es un- ahora. Yo creo que es una un injusticia tan castigo grande para el gobierno de Cantabria y una humillación para los propios el Partido que Popular de es Cantabria. un daño que no tiene proporción al dinero que cuesta. Es decir, no cuesta tanto pagarlo como el daño que está haciendo. No sé Mira, si me totalmente de trato acuerdo. El daño, pero es que El daño que se si, nos hace a si todos. algún diputado de Cantabria, del PP, tuviera lo que hay que tener, que decía Tom Wolf, Votarían contra. habría dimitido por lo menos. Habría dicho, oiga, Pero yo qué- esto pero no, qué- y me pero voy qué para cosas atrás. tienes. Bueno, porque no tiene lo que hay que tener. Estás llegando a tu vida que la sabiduría te da una tranquilidad y una generosidad y una buenomanía. Vamos a ver, es que son cosas evidentes. Pero es que, insisto, cuando han visto los presupuestos, antes de empezar con los trámites de enmiendas en el Congreso, eso lo tienen que haber subsanado. Y no decir, no, bueno, ya lo arreglaremos cuando llegue al Senado, ¿no? Yo creo que Valdecilla no se merecía ser piedra arrojadiza de unos contra otros y en medio de los ciudadanos. Eso tenía que estar pagado ya hace muchos años, cuando eran 100 millones y tal, y se acabó. Es decir, que al final, es que no lo sé, es que vale mucho más los proyectos que vienen ahora de los trenes y todo eso vale muchísimo más a la larga. Todo lo que se ha proyectado para hacer de aquí al 19, muchísimo más lo de Valdecilla. Entonces, no digo el Valdecilla de hoy día, hablo de Valdecilla, cuando lo que costaba era lo que costaba, no ahora que están 200 millones. Que lo que... También es interesante recordar lo que tú estás diciendo. El dinero que está viniendo, el dinero que está viniendo a Cantabria, que nadie está hablando de nada de ello. También es interesante recordar cómo hace una legislatura hablábamos de estos 250 millones de Valdecilla, 3 ministras o 2 ministras que habían firmado ya la documentación y Valdecilla está en hacer. También hay que recordar la autovía entre Torrelavega y Solares. Entonces la reflexión es, ¿pintamos algo nosotros en Madrid en general? Es que me da la sensación que no. Es muy fácil ahora. Preguntar de otra manera, ¿tenemos manera de pintar algo? Bueno, que no yo- sea yo- la de yo- dimitir. Que, no sea que la no de dimitir. pintamos nada, yo creo que está bien demostrado a lo largo de todos estos años, como, por cierto, casi todas las comunidades uniprovinciales, salvo casos excepcionales como este año, que algunas comunidades uniprovinciales le han sacado, han vendido Sí, provecho. a buen precio su voto, pero en general, bueno, lo de Valdecilla, antes de este problemita, estuvo pues, desde el derribo 14 años en tal estado. No fueron capaces, la sanidad pública, con varios gobiernos, no fue capaz de terminar la Gobernando todos, Valdecilla, totalmente hasta todos, que el PP, en una solución, yo diría que valiente, imaginativa, dice, no, esto lo termino yo, Sí o sí. Pues a mí por me el parece- concurso público-privado, Pues dada que la me pareció una situación, decisión Claudio, valiente. Hombre, y acertada, Perdonad, dada la situación. Claudio, Claro. tú has preguntado cuánto pesa Cantabria. Si es muy fácil. El 1,2, el 1,3 del Producto Interior Bruto de España. Eso es lo que somos. O sea, Cantabria es el 1,3 de España, punto. Entonces- en habitantes, el Producto Interior Es Bruto que me lo y estáis demás. poniendo difícil y crudo. Ya lo dijo Es que- Pepiño, no. ya lo dijo Pepiño aquella vez en el Congreso. Pero ¿cómo vamos a llevar un tren a una región Jesús, de 500.000 es que lo estáis poniendo muy difícil y crudo. De verdad, porque la siguiente, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué estamos haciendo? Pues ¿Qué estamos haciendo? decían hace años aquellos viejos rockeros, the small is beautiful, lo pequeño es hermoso. Hagamos que saquémosle ventaja a ser pequeños. Muchas veces lo grande es muy complicado de administrar, muy caro, bueno, lo pequeño tiene también sus ventajas, pero claro, si queremos jugar como si fuéramos grandes, entonces perdemos las ventajas de ser pequeños. Ya, pero dime una ventaja de ser pequeño. Pues no me digas dos. Dime no, una. Digo a nivel nacional, a nivel nacional, ¿eh? No, de cara al resto, claro. como tenemos la capacidad bastante importante de administrar nuestros dineros y de atraer o no empresas, pues es muy sencillo, rebajemos el gasto público durante 4 años, pum, 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 y a lo mejor funciona. Hasta ahora lo que se ha hecho es lo contrario, es decir, cada año más gasto Pero público. te llaman tonto. No, Como, bueno, como bien. llamaron a la anterior legislatura. Les Bien. llamaron tontos. No. Tontos les no, llamaron, sí. y peor. Que habían asfixiado. Y peor, y que estás matando a los niños de hambre. Eso es. Claro, sí, pero Que lo estás quitando de la Eso sanidad. claro, pero vamos a ver, pero es que esa demagogia se termina en cuanto haya un gobierno o el que aplique ese tipo de políticas y lo explique. Vamos a ver. No hace tanto, aquí se habló de que había que abrir los comedores escolares en Navidad y en verano porque los pobres niños se morían de hambre. Los abrieron y no sé si en 1 o 2 consiguieron que fueran 30 niños
y porque a los padres les venía bien como guardería. Es decir, es que Una exigencia de Podemos. Eso. se cuentan muchas mentiras y si luego no se desmienten, pues quedan como reales y no es verdad. Es decir, por suerte, en Cantabria los niños no se mueren de hambre, ni están desnutridos, porque entre otras cosas hay organizaciones como Cáritas, etcétera, etcétera, que eso lo tienen bien controlado. Pero claro, si nos cuentan esas historias pues, y nos las creemos, pues adiós muy buenas. Yo estoy, de verdad, con las últimas declaraciones, nuestra vicepresidenta y además nuestra consejera de Medio Ambiente, en las declaraciones de Solvay. Cuando dijo, no, si se cierra Solvay es una ruina para Cantabria. Pero vamos a decir las cosas bien, Solvay tiene que cumplir una normativa, vamos a intentar... O no. Bueno, según dicen Europa sí. Bueno, No, pero... según dice Europa sí, vamos a intentar... Pero esas cosas... Manuel Ángel, vamos a intentar que todo vaya por el camino y vamos a apoyar a Solvay. Yo son las declaraciones que quiero oír, pero no solamente de Solvay, sino de SNIACE y de todo. Pero yo quiero escuchar posiciones claras. Es decir, es verdad que hay una ley comunitaria que dice que no se quede el cloro y que esto va contra el medio ambiente. Mercurio y todas Muy esas bien. cosas, sí. Pero bueno, oye, ahí tenemos a George Bush que ha dicho, yo no firmo esto del medio ambiente porque va a empobrecer a la industria norteamericana y no lo firmo y punto. Imagínate que Cantabria diga, pues nosotros no lo vamos a cumplir, pero así de cara, no de tapadillo. No lo vamos a cumplir y lo cumpliremos cuando se pueda dentro de 3, 4 o 5 años. Es que les vamos a multar, no vamos a pagar. Bueno, pues es que no está en nuestras competencias eso. Estamos ¿Cómo que no? Hombre, por Dios. No tiene la competencia esa. No, de no pagar sí. Sí, de no pagar. A mí me parece que ha habido unos Eso, plazos, no sé. perdona Juan, ha habido unos plazos más que suficientes para cumplir con esa normativa. Pero bueno, que podemos hacer extensivo a numerosas particularidades que estamos viendo en el devenir en diferentes declaraciones. Me parece que en ese sentido, en ese tema como el que tú has planteado y los demás habéis comentado, que es el tema medioambiental, la sensibilidad es enorme. Es decir, podemos recordar en plan de máximos la ley aprobada por unanimidad de todos los grupos contra el fracking. Por ejemplo. Todo lo que tiene que ver, la depuradora de Vuelta Austrera, que hay que derribarla, se derriba. Cualquier proyecto que altere el ámbito paisajístico, medioambiental, bueno, se coge con papel de fumar. Ahora hay un proyecto minero que, bueno, no sabemos tampoco muy bien cuál es el alcance y la seriedad, pero hay un montón de miles de puestos de trabajo, una inversión importante, media docena de empresas interesadas. Bueno, ya está viendo un ruido, ya está viendo un ruido muy importante. Y luego los jueces tampoco son muy... se lo piensan mucho antes de paralizar las actuaciones. Es decir, que en ese asunto medioambiental es difícil tirar por la calle del medio como No, en sugeréis, efecto, vamos a ver, en el tema medioambiental, lo que también, y en eso ahí está la sociedad civil, vamos a ver, el gobierno tiene que decir, en efecto, mire, ustedes nos estamos endeudando y tal, pero están ustedes disfrutando de un paisaje que yo creo que ya les alimenta. Es decir, ya con tener el paisaje, ¿qué más quieren? Es que encima que quieren trabajar y tener... Hombre, es mucho pedir, ¿eh? Ya tienen el paisaje. Mira, no se pusieron molinos de viento, es decir, los aerogeneradores, en toda la Vega de Pas. Están encantados, llegan millones de turistas a la Vega de Pas a ver los praos. Es una cosa... de verdad, suban ustedes y véanlo. Llegan allí y hay... Bueno, norteamericanos, chinos, no viendo, se coge en la tele a veces, se Mejor coge, que la radio. viendo esos praos maravillosos que La gente hicieron, diciendo, Manuel Ángel, ¿qué dice? no, que hicieron los pasiegos, tirando todos los árboles que había allí y segando el césped durante bastantes cientos de años para que eso quedara muy verde. Es decir, que eso no es natural. Punto número 1. Y punto número 2, bueno, si de eso se come, pues estupendo, pero no parece que se coma de eso. No parece. Oye, ¿y estamos abocados a esta situación? ¿Vosotros creéis que tanto por ciento las situaciones internas que está teniendo el Partido Popular y el Partido Socialista, creéis que están contribuyendo a esta parálisis que tenemos en estos últimos años en Cantabria? No, yo no quiero poner paños calientes, ni muchísimo menos. Es una pregunta que os lanzo. No, es decir, de la parálisis en la gestión que estábamos hablando con cada uno con matices, el Partido Popular, que está en la oposición, no tiene la culpa. La pinta que tiene es que no va a ser capaz de cambiar la deriva.
Es decir, no es que tenga la culpa, pero ¿va a solucionarlo? Tiene la pinta de que no. De que esta división lo que alimenta es la continuidad del gobierno actual. O sea que una situación de Diría yo, de guante blanco, ¿no? No, yo creo que el PP tiene una crisis profunda. Vamos a ver qué pasa en el PSOE, Esa es otra. que ya se anuncian también una candidatura de oposición a la actual lideresa, Eva Díaz Tezanos. Ya se vislumbra ahí una oposición y vamos a ver en qué acaba eso. Pero Creí que ibas a decir, y vamos a ver qué puede pasar en Ciudadanos. Y, También, y no, que Dios le dé mucha salud No. a Miguel Ángel Revilla. Por supuesto. no, a ver. Eso tiene que ser. Eso, sine qua non, eso, En Ciudadanos tienen un lío interno, yo creo que por su mala cabeza, porque yo sí creo que es verdad que han hecho esa chapuza de hacer un papelín para justificar, cuando es mejor decir, oye, pues sí, pues mire, nos equivocamos, ya está. Pero no, vamos a arreglarlo y como siempre, lo ponen peor. Y posiblemente le costará alguna cabeza, porque esas cosas... Yo me parece que a nivel general noto, con la excepción del presidente ya muy veterano y con la salud justa y demás, que hay un problema de liderazgo en la No, política. pero permitirme un comentario sobre esto. Lo que ocurre, que parece que todos estamos de acuerdo, es decir, el PP tiene una crisis profunda, en el PSOE se avecina por lo menos una mini crisis, en Ciudadanos tienen problemas, Podemos ni se sabe, pero dices, el PRC se mantiene. Bueno, si queremos el modelo de los partidos dictatoriales, pues adelante. pero eso va a ser así. En esos partidos Pero no se eso mueve va a ser nadie, el que se mueve Yo opino a la calle. de lo que están diciendo ellos, que el Partido Popular va a sufrir 2 legislaturas bien, por razón de lo que está pasando ahora mismo. No va a ser nada fácil, ni esta ni la siguiente, que levanten cabeza. La culpa tienen ellos. Nadie ha ido a meterles el suelo. Creo que el PSOE, de todas las opciones que tiene, la más probable es la de mejorar, porque tiene 5 diputados en el tal. Yo creo que a lo sumo mejora. No baja de 5. Mucho hemos jugado con el suelo del PSOE y cada vez estaba más pero ahora ha abajo, cambiado un dato importantísimo en mi opinión. Pedro Sánchez ha ganado, ha vuelto y ha ganado. Ha vuelto y ha ganado con todas las bases. Aquí van a hacer un congreso que seguramente lo van a hacer, porque yo estoy hablando los otro día con Pedro Casares y me dijo que lo iban a hacer y punto redondo. No sabía qué personaje, están jugando a ver quién encabeza. Yo me voy a Madrid, no lo sé, espera un poco, tú que sabes, que me cuentas y tal. Vale, pero lo van a hacer. Y van a ganar porque sacaron el 70% de los afiliados aquí que votaron a Pedro Sánchez, Sí. el 70%, y van a ganar ellos. Y van a ser generosos en la victoria. Es decir, Rosell es así donde está, pues, ya me entiendo lo que quiero decir. Es decir, van a ser generosos en la victoria, pero el comité ejecutivo va a ser el de sanchistas. Bueno, pero... Y eso va a suponer para muchos votantes subir en Cantabria, como en el resto de España. Uy, no, eso está por ver. Claro, Ambas claro cosas que está están por ver, claro, es decir, claro que está por ver. es decir, Es lo que yo creo. yo no digo que a lo mejor sucede eso a nivel interno, que ganan los sanchistas, que habrá que verlo. Pero 70% una cosa es ganar el Congreso y otra cosa es luego subir en las elecciones con el conjunto de los electores, no solo de los militantes. Lo que le ha pasado al líder socialista francés es Sí, yo creo que el PSOE de francés y este no tiene nada que ver. Pero, yo digo, solo recuperando los de Podemos, Sí, pero- si están los sanchistas, no hace falta que vayan Juan, los del centro. yo te pongo el... Oye, pues es una opinión, No, que y yo, ya sé que no tengo... y por eso yo creo que tenemos que darle a los espectadores un dato más. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que aquí, en el Congreso del PSOE, va a haber un cambio. A lo mejor incluso no llegan a cambiar a Eva Díaz Tezanos, puede ser, puede que también la cambien, pero la pregunta es, ¿la cambien o no? Pero sabiendo que los sanchistas van a tomar el control del partido, ¿cómo sigue la relación con el PRC en el gobierno? Es decir, el mensaje de Sánchez, que va a ser mucho más radical, porque claro, si los socialistas nos están diciendo por un lado que hay que hacer no sé qué y no sé qué, y luego ellos en el gobierno, que están ahí, no lo hacen. Pues te lo contesto yo ahora mismo. Miguel Ángel Revilla se volverá más radical. Si es de Podemos, Miguel Puede Ángel ser, Revilla. puede ser, A puede Miguel ser. Ángel Revilla, Pedro Casares o Pedro Sánchez le dice que la mula está amarilla, y Miguel Ángel Revilla dice, si soy presidente es amarilla.
Vamos Hasta ahora ha sido así. Sí. Hasta ahora ha sido así. Vamos a adelantarnos porque quiero hablar del 15J del año 77, ya que tenemos la mesa de edad. Sí. De edad madura. De edad madura. Oye, ¿cuál creéis que va a ser el titular del gobierno regional después del debate de la región? ¿Me adelanto yo? Para dar una pista. El gobierno de Madrid impide el progreso de Cantabria. Más o menos, sí. ¿Más o menos? Sí. Sí, yo creo que ese va a ser, yo creo que más aún va a ser el mensaje hasta el propio debate. Y hasta el final de legislatura. Es decir, van a machacar mucho con ese argumento, ¿no? Sí. ¿Y la respuesta del Partido Popular? Si es que la hay. ¿Cuál creéis que En puede el ser? debate no la va a haber, pero en los 2 años que queda en legislatura, lo que haga Fomento con Cantabria. No, pero no, yo Eso va a ser. creo que Lo que logre hacer. el problema del PP para responder a eso es que van a entrar por donde no deben, en mi opinión, me explico. Van a intentar negarlo. No, eso no es así, porque hemos dado no sé qué, y se meten en un lío de cifras que la gente no se entera. La respuesta que yo creo que hay que dar es decir, puede ser, es posible que Madrid no haya tratado bien, pero vamos a ver, esta es una región autónoma, que aquí manejamos el 70% del dinero. Hombre, si tenemos el 70 y el 30 parece que va mal, no echemos la culpa al 30. Pensemos qué hacemos con el 70. Yo creo No que va sé a ir si por me ahí, explico. Casta. No. Ya verás cómo no. Yo creo que van a decir, venga, no van a- utilicen ustedes no esta van a- fórmula para disculpar una legislatura Sí, en blanco. bueno, bien, sí, pero no se van a yo creo atrever que va a decir eso. a Eso va a decir el reconocer, PP. a reconocer que han, Bueno, que han no hecho es tan algo complicado, mal. ¿no? Fíjate que Es que no tienen otra. esta mañana cuando estaba en la tertulia de la radio estaba siendo generoso, ¿no? Con el 15J, 1900. A mí me da mucha rabia, ¿verdad?, que los políticos más jóvenes abren cosas absurdas, ¿no?, de lo que fue aquellos años, de la generosidad de nuestros políticos. Y hablaba de los primeros 20 años, que después de los 20 años se torció todo y está pasando lo que está pasando. Pues claro, es que si empiezas a analizar año por año, dices, joder, el año 77 fueron las primeras elecciones. 5 años, ¿cuánto fueron? 5 años más tarde era el año 82, que fue el Mundial. Y 10 años más tarde, a los 15 años, ya empezó lo de la Expo de Sevilla y ya empezaron a cambiar las mentes perversas. Pero no solamente eso, mira, yo he estado viendo un poco los periódicos del mes de junio del 77. El día antes de las elecciones, en Cantabria sucede algo importantísimo, que a lo mejor va a quedar por ahí despistado, y es que Ormaechea pasa a ser alcalde de Santander. En aquella maniobra que ya estaba pactada antes con Fuentes, que era el alcalde que ya llegó a la alcaldía con el papel de la dimisión en el bolsillo para que pasara Ormaechea. Pero es que en aquel momento, a los pocos días, asesinaron a Ibarra en el País Vasco. Y no hubo grandes movilizaciones. Y fue un crimen terrible. Es decir, primero le secuestran, le llevan al monte, le tienen y al final le pegan 2 tiros en la cabeza. Es que es algo que se nos puede olvidar y no se nos debería olvidar. Y luego las elecciones. Otra reflexión. Franco se muere el 20 de noviembre del 75. Viene el gobierno de Arias, que lo paró todo, es decir, no hizo nada, ni bien ni mal, lo dejó tal cual. Luego el gironazo. Y en muy poco tiempo, en un año, casi en un año, un poquito más de un año, se le da la vuelta a todo aquello y se hacen unas elecciones democráticas. Es decir, que a mí no me digan ahora que cuando hay que cambiar una ley es que no se puede porque en una legislatura no da tiempo. Hombre, no me cuenten historias. Claro que se puede si se quiere y si se ponen a ello. Bueno, la transición fue extraordinaria. Me refiero que fue extraordinaria en el sentido que se hicieron muchas cosas muy rápidas y de aquella manera. Tampoco se contó tanto como el pueblo como ahora, ni hubo tanta asamblea ni nada. Una serie de mentes privilegiadas y mucha generosidad por parte de muchos políticos, acérrimos enemigos unos de otros, lo hicieron todo enseguida, pero pactando por la noche y de madrugada. Así se hizo, no había otra Pues manera. seguramente debe faltar pedagogía, porque ¿Qué predisposición? en el momento actual una gran parte de la gente que no lo vivió está desacreditando ese proceso, y no solo desde el lado de Podemos, es algo más transversal, pero evidentemente generacional. Es decir, seguramente ha faltado, ya digo, pedagogía para
subrayar los valores de generosidad que tú mencionabas para hacer de una revolución que podía haber sido de enorme riesgo una transición ordenada y ejemplar por muchos de los dirigentes políticos de la época. Entonces está justificado lo que, digamos, los mayores pensamos, ahondando en esa generosidad que estabas comentando, Jesús, y también esas altas miras, ¿no?, que había en los políticos de entonces, contrarrestan con el pensamiento que hay ahora. ¿Por qué en aquellos años se hablaba de libertad? ¿Por qué en aquellos años se hablaba, siendo del color que fueras, de recuperar a España? ¿Y por qué esto es, me da la sensación hasta ahora, impensable? Oye, pues hay una explicación creo que facilísima y espero que se entienda que es así. ¿De dónde se venía entonces y de dónde se viene ahora? La gente que dice Jesús al que se refiere, ese tanto por ciento alto, que yo no creo que es tan alto, que no cree en la transición, ni la ha vivido ni la ha conocido, ha nacido en los momentos de España de mejor esplendor del siglo. No les ha faltado de nada en sus casas. Todo esto ha surgido cuando ha empezado a faltar. Pero toda esa generación que no ha conocido la dictadura, estás hablando de cuentos chinos. Ellos han vivido con todo, con 2 casas, con coche, con no sé qué, sus padres, 2 trabajos, el otro. Entonces vivíamos, yo estaba estudiando, entonces salíamos de una dictadura donde todo el pueblo, derechas, izquierdas y rectangulares, querían vivir en paz y con algo de democracia, algo distinto a Franco. Franco murió en la cama, murió en la cama y se proyectó a hacer todo aquello y se hizo, y bien hecho además. Pero ¿de dónde vienes? Venías de una dictadura que acaban de fusilar a un montón de gente. Fusilar, condenados a muerte, ese mismo año 75, en el proceso de Burgos. Quiero decir que se venía de eso. Está muy bien lo del atentado que saca a colación, y bien sacado creo yo Manuel Ángel, pero vamos a sacar de donde se venía de unos meses antes, de los fusilamientos que había, del Papa y de todo el mundo en protesta diciendo que qué está pasando aquí. Unos meses después, año y pico después, estamos hablando de lo que pasó. Pues yo creo que no cotiza lo suficiente ese valor de la transición. Bueno, como eso no tiene arreglo, quizá lo que correspondía es ponerlo en valor, ¿no? Y yo creo que eso no está pasando. Lo que dices, todavía hay mucha gente que está queriendo derrotar a Franco, muerto hace ya tanto, para ahí, digamos, una cierta memoria selectiva, pero ese valor de la tolerancia, de la transición, que tenía parte de memoria y parte de olvido también, bueno, yo creo que eso está pasando desapercibido, entonces, Jesús, lamentablemente. Estamos condenados los 4 a acabar el programa ahora a las 10, irnos a la residencia los 4 y que la vida continúe. Porque al ejemplo que estaba poniendo Juan, el último ejemplo que yo he tenido donde he enfermado fue en la anterior votación, cuando estaba Pachi López, presidente del Congreso, y Pablo Iglesias dijo aquello de la cal viva de Felipe González. Yo jamás he entendido, de verdad, cómo los socialistas se quedaron todos en su escaño, no amenazaron con marcharse, y el presidente del Congreso no dijera absolutamente nada. Yo es una cosa que no puedo entender. Y viene a colación de eso que estamos hablando, de los más jóvenes que no han vivido aquella época, pero entre los compañeros, no he entendido todavía cómo los dijeron, cómo los del PSOE que hubo en el Congreso, oye, mira, muchacho, cogemos, nos vamos, y porque esto no puede ser. Oye, mira cómo le están poniendo a Felipe González los propios militantes del PSOE, no hace falta irse a donde podemos. Bueno, pero bien, pero es lo que dice Juan entonces, y lo que todos estamos pensando. Nosotros estamos ahora para que nos vayamos a la residencia. Es así, no. es así de duro. Es así de duro. La gente joven nos ve así. Claudio, a la residencia, si la hubiera. Bueno, si la hubiera. A la residencia o a la cuneta. Es que lo que es cierto, es que es esta la historia. Claudio, que formamos parte de una generación que ha desarrollado esa democracia, estos 40 años, con todos los defectos y con toda la pérdida de calidad que ha tenido estos años últimos. Y nosotros formamos parte de esa generación. De esa generación formamos parte. Por tanto, ellos nos tienen que ver como parte de ese sistema, porque vosotros en los que votabais y vosotros en los que estabais. Oye, que yo tengo la cabeza muy lúcida y puedo decir, no, tú eres parte de todo eso. Claro, pero es que además hay que asumirlo. Es decir, yo todavía recuerdo que yo estuve haciendo información la noche electoral del 15J para el diario Montañés, yendo por las sedes,
cuando aquello no había teléfonos móviles, ni los ordenadores funcionaban como ahora y tal, y había que ir pidiendo allí, oye, ¿qué datos tenéis? Y tal. Bueno, y así se hicieron Yo me las acuerdo cosas. perfectamente de lo que hice, lo estaba haciendo hace 40 años ahora mismo. Perfectamente. ¿Se puede decir? Sí, sí, estaba en Madrid, voté en Madrid porque estaba haciendo quinto curso de periodismo y acababa la carrera el día 19 de junio. O sea, yo voté el día 15 porque estaba empadronado en Madrid, trabajando entonces en la actualidad económica y tal, al final de la carrera. Y el día 19 era el último examen de quinto de carrera en la Complutense. Eso estaba haciendo yo hoy. ¿Y Cada, tú qué cada- haces? hace 40, cada ¿eh? uno tiene sus recuerdos. Yo tenía 19 años, estaba haciendo la mili y estaba patrullando las calles con un CEDME. Amigo. Y no podía votar, Ajá. pero sí salir a la calle con Claro, un porque eran CEDME. 21 años cuando... Eso es. Sí, conviene Yo- recordar que entonces voluntario, se votaba a partir de los 21 años. Para acabar este programa entre amigos, de verdad que yo admito... ¿No? ¿Qué hacías tú? ¿No has dicho lo que hacías tú hace 40 años? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Yo cuando, de verdad, para acabar con todo esto, aquí, como verán nuestras tertulias, respetamos a todo el mundo, a la gente, próximas generaciones. Ahora, a mí lo de mancillar no me gusta nada. No me gusta nada. Y un buen libro de historia, hay DVDs de la transición, sería interesantísimo. Para eso me estoy refiriendo a algunos jóvenes políticos que tienen tanta osadía de rechazar todo lo que costó en aquellos años, y es trasladarse a lo que sucedía con los datos que ha comentado Manuel Ángel, Jesús Herrera y Juan. Es una pena, pero yo lo tengo muy asumido, aunque no haya residencias, lo tengo muy asumido, pero es una penita, de verdad, es una penita que no se empapen un poquito más de historia. No vendría nada mal. Jesús, muchísimas gracias. Un placer. Manuel Ángel, un placer. Juan, Muchas gracias. Buenas noches. la semana Gracias. que viene, más y mejor, aquí en Verdad o Mentira. Gracias.